Buenos días, muchas gracias por su participación. Damos inicio en este momento ya a Cátedra UNESCO, su tercera jornada. La introducción la hace la profesora Miriam Adriana Reyes. Miriam Adriana va a estar acompañándonos esta mañana con todo este proceso de participación. Ella es filósofa de la Universidad Javeriana, es magíster en pensamiento latinoamericano y es doctora, está haciendo su doctorado en educación de la Universidad de Barcelona. Lleva 20 años de experiencia en cooperación internacional con OSPAN, CODESPA, y es docente universitaria en ética y epistemología de la investigación acá en la universidad. Ha trabajado en diferentes contextos, en Cuba, Suiza, España, Marruecos y pues acá en Colombia. Los últimos 10 años nos ha acompañado en esta universidad como una de las profesoras que ha estado alrededor del campo de la ética y de la epistemología en la ciencia de la información. Por eso vemos también su gran pertinencia en esta participación como moderadora de este espacio que vamos a estar hoy. Le damos la palabra a Miriam Adriana. Gracias. Muchas gracias, Aida. Bienvenidos a todos. En esta ocasión, en el marco de la 30ª Cátedra UNESCO de Comunicación, Información y Lenguajes, les queremos dar la bienvenida a nuestro tema de en esta ocasión es disputas por la visibilidad, tensiones, opacidades y resistencias en la esfera pública. Desde este marco queremos dar la bienvenida al profesor Nicolás Vargas Ramírez, quien se vincula a nosotros con una mirada crítica y analítica a estos fenómenos comunicacionales e informacionales que hemos estado cuestionando, digamos, y visibilizando en el marco de la jornada. Bueno, el doctor Nicolás es doctor en geografía y máster en geografía también por la Universidad Nacional Autónoma de México y es ecólogo de la Universidad Javeriana. Como parte de su trayectoria académica, profesional y activista, se desempeñó en Colombia brindando sus servicios y experiencia en materia de cartografía a tesis doctorales, a proyectos de investigación y como acompañante en el Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana y en el Centro de Investigación y Educación Popular Programa por la Paz. Entre otras actividades, se ha desempeñado como consultor de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y apoyó y acompañó cartográficamente movimientos por la justicia ambiental en Tolima y Boyacá, dos departamentos colombianos. Actualmente, su trayectoria académica y profesional la ha desempeñado en la Ciudad de México en el marco de sus estudios de posgrado, presentando servicios profesionales asociados al uso de drones, tecnología y explorando su potencial para el monitoreo ambiental, la defensa territorial, la investigación etnográfica y su utilización desde el enfoque comunitario. Sus investigaciones han sido interdisciplinarias y apoyan un enfoque ecológico, geográfico y etnográfico, con el cual se ha interesado en analizar los conflictos medioambientales y desastres, especialmente para comprender su papel en la construcción de identidades sociales, colectivas y sus procesos de apropiación del territorio. Su investigación y activismo académico en los últimos años lo ha enfocado al fortalecimiento de procesos organizados en torno a la justicia ambiental, tanto en Colombia como en México, y con especial énfasis en la coproducción de conocimiento espacial local en su divulgación y apropiación, y en su representación cartográfica y audiovisual. Actualmente es coinvestigador del proyecto Construcción Participativa de Memoria Ambiental y Memoria Viva como eje de información. Es una práctica de reexistencia frente a los conflictos socioambientales en la ecorregión del Bosque de Galilea, que ha sido financiado por la Vicerrectoría Académica de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Bueno, teniendo en cuenta este perfil, le damos la bienvenida sin más demora, al doctor Nicolás Vargas Ramírez. Bienvenido, doctor, puede comenzar. Hola, muchas gracias.
por esta invitación, pues a Cátedra UNESCO de Comunicación. Pues hoy les traigo esta charla titulada Información Espacial y Transparencia, cartografía para la defensa socioambiental del Bosque de Galilea. Aprovecho para mencionar pues, que mi adscripción institucional actualmente sigue siendo en la UNAM, pero ahora en el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la frontera sur. Sin más, pues les quisiera compartir. Esperen, ya ven la estructura de la presentación allí. Está un poco lento mi internet. Primero voy a hablar en términos generales sobre mapas y su vinculación con el conocimiento y el poder. En segundo lugar, les voy a hablar de la producción cartográfica al servicio de los procesos de base comunitaria. En tercer lugar, reflexionar un poco sobre estos aportes del mapeo a la comprensión de conflictos ambientales. Y en cuarto lugar, pues presentaré una aproximación un poco, podría decirse, autobiográfica del trabajo que hemos venido desarrollando en torno al Bosque de Galilea y cómo lo he venido conociendo desde esta perspectiva remota que posibilita la producción cartográfica. Luego abordaré brevemente algunos aspectos relacionados con estas problematizaciones de las coordenadas y los píxeles que luego están muy presentes obviamente en todas estas miradas espaciales y ofreceré luego unas reflexiones de cierre. Y parto de señalar pues que los mapas son una forma de conocimiento y también son un instrumento de poder. No siempre, digamos, esto se considera porque persiste a veces una idea de que son aspectos restringidos únicamente a lo técnico. Aquí me baso en un trabajo que pues, nos ha inspirado a explorar justamente el uso comunitario de drones de Irendra Rajawali y colaboradores. Es un trabajo en Indonesia en donde usan los drones para el contramapeo, algo sobre lo que ya les hablaré ahora más adelante en Indonesia. En la izquierda podemos ver unos de los resultados de las investigaciones de este equipo de investigadores, en donde en la izquierda está una ortofoto que fue producida con un dron y allí se muestra una aldea que se llama Batu Besi y es clasificada por el Estado como un área forestal. En el caso de Indonesia, es importante, digamos, estos reconocimientos porque en la medida que quedan destinados o zonificados como áreas forestales, no tienen un acceso pleno a sus derechos territoriales y en esta medida los drones los estuvieron utilizando justamente para evidenciar su existencia ante el Estado de Indonesia. O esta otra imagen que vemos en la parte derecha de la pantalla, que corresponde a una ortofoto georreferenciada que se tomó con drones y muestra las actividades mineras ilegales. Si bien esta zona gris, por ejemplo, corresponde a una concesión oficial, lo que en Colombia conoceríamos como un título minero, y en la zona de la izquierda pues se aprecia un lago que fue desecado. Aquí es interesante ver en el fondo, vemos unos cuadrículas que corresponden a los píxeles de una imagen satelital poco detallada, en la que pues estas circunstancias pues no quedan tan claramente establecidas como si se logra con los drones, por ejemplo. En este caso, de esta concesión minera, por ejemplo, la información cartográfica tuvo un poder enorme en la medida que demostró pues, que una empresa con una presunción de legalidad realmente estaba explotando más allá de los límites permitidos y fue la primera vez que una prueba, digamos, en el marco del uso comunitario con drones llegó a unos estrados judiciales y pues conllevó a unas acciones por parte del gobierno de Indonesia en favor de la protección de los derechos territoriales de las comunidades locales. También quisiera señalar este otro ejemplo que nos lo ofrece Francesco Fascinelli, en donde se han puesto a estudiar todo lo que es la Amazonía ecuatoriana y toda esta dinámica que está relacionada con la extracción de petróleo. Quizás ustedes conozcan pues la problemática o digamos los debates que han surgido en cuanto a la explotación de petróleo en el Yasuní y pues estos yacimientos generalmente están asociados con
un proceso técnico en el que se quema gas que proviene de estos yacimientos hidrocarburíferos. En este trabajo, pues que lo hicieron de la mano con la Unión de Afectados y Afectadas por las operaciones de Texaco, se dieron la tarea justamente de verificar en campo realmente cuántas chimeneas o cuántas teas, como se les suele referir en Colombia, habían en este territorio. Todos estos puntos rojos son sitios que verificaron en campo y fue muy importante esta información porque las bases de datos de las empresas petroleras en Ecuador y de la autoridad ambiental en ese mismo país, pues reflejaban una idea parcial de lo que realmente se tenía en el territorio. Es importante señalar en este caso que obviamente estas actividades tienen unos efectos directos sobre la salud humana en la medida que pues hay un montón de compuestos aromáticos y sustancias que en proximidad con el aire o con fuentes de agua o la cercanía de las comunidades pues puede resultar en cierto tipo de enfermedades. Este fue un trabajo que ellos publicaron en 2022 y este que recientemente se publica, y es el apoyo que han brindado justamente a esta unión de afectados a la que me referí con la campaña de Apaguen los Mecheros. Entonces, producto de la información anterior, lograron que en los estrados judiciales en Ecuador prohibieran, ordenaran el cese de estas operaciones como la que vemos en esta imagen a la izquierda, en donde se quema gas, pero no necesariamente siempre están encendidas esas chimeneas, muchas veces están apagadas y nada más está ventilando pues gases que generan contaminación. ¿Qué es lo importante aquí? Que esta información cartográfica pues llegó a unos estrados, apalancó la posibilidad de gestión de las comunidades locales agrupadas en esta organización regional para que se ordenara el cierre en un término perentorio de los que, digamos, de los sitios que estuvieran cerca de, de centros poblados. ¿Qué problema surgió? Y es que cerca, pues, es un concepto también relativo y en el fallo judicial, pues, no se incorporó como un área, digamos, limítrofe, un área buffer, como se denomina, de qué tan cerca o qué tan lejos era el criterio para empezar a pagar los mecheros. Entonces, en esta investigación, pues ellos hacen un análisis a partir de la bibliografía disponible y determinan cuál es el riesgo para la salud humana con respecto a la cercanía de estos sitios. En rojo podemos aquí ver los que pues, representan un riesgo altísimo porque están a menos de 650 metros de distancia de centros poblados, y conforme va cambiando la grilla de colores, pues va en teoría siendo menor el riesgo pues para las comunidades que allí están asentadas. Esta región justamente es limítrofe por el norte con Colombia y pues en esta zona, como bien sabemos, en La Hormiga, en Valle del Guamués, en Norito, pues hay este mismo tipo de actividades y este mismo tipo de condiciones. Eh, Estos tres ejemplos justamente reflejan esa importancia de lo que se ha denominado el contramapeo, y es, palabras más, palabras menos, poner la producción cartográfica al servicio de los procesos de base comunitaria. Justamente los autores a los que me referí en el primer ejemplo nos hablan que los mapas pueden entenderse como textos sociales complejos que ponen de relieve, justifican y legitiman determinadas estructuras y relaciones sociales, pero al tiempo también ocultan y silencian o tergiversan y manipulan, digamos, otras, digamos, estructuras y otras relaciones. Esta visión, digamos, positiva del contramapeo, en la que abordan Rajawal y colaboradores, digamos, apuesta en cierta forma por corregir y contrarrestar esa manipulación, la unilateralidad o el silenciamiento, y luchar por el reconocimiento de visiones del mundo y reivindicaciones políticas y jurídicas diferentes, justamente a partir de los mapas. Aquí en la derecha, pues vemos una ilustración de Lucas Rodríguez, eh, quien también ha acompañado estos procesos desde la producción audiovisual, y con ella buscamos enfatizar pues que finalmente los territorios están en constante asedio, en algunos casos por intereses distintos, y la cartografía muchas veces juega una parte fundamental para poder concretar esos procesos, ¿no?
ya lo hemos visto con la cartografía de distintos yacimientos de petróleo, por ejemplo, o ahora con estas cartografías que se generan en torno a los sumideros de carbono, a los sitios en los que se está emitiendo gases de efecto invernadero. Pues la idea en este caso, de la perspectiva del contramapeo, es justamente tomar esas mismas herramientas que en algún momento han estado tomando pues gobiernos, multinacionales, entre otros actores, y poner esas mismas técnicas al servicio de comunidades para que tengan la oportunidad de contrarrestar justamente esas visiones que muchas veces silencian, tergiversan o manipulan, como lo menciona Rajawali. Aquí paso a señalar, pues ya se ha venido haciendo evidente en el marco de la introducción, pero hay unos aportes importantes del contramapeo para la comprensión de los conflictos ambientales. Aquí una breve pausa para aclarar a qué me refiero con esta noción de conflicto ambiental, y es que yo por lo menos lo abordo como un proceso de organización social que está públicamente opuesto a los impactos ambientales que pueden ser actuales o potenciales y que son causantes de una problemática ambiental específica. En este sentido, si se vincula esta aproximación cartográfica para comprender cómo se espacializan esas relaciones sociales, podemos ingresar incluso algunas alternativas de qué hacer con estos conflictos, y es poderlos gestionar, resolver o transformar de acuerdo con una propuesta, digamos, de subdivisión o un análisis que hace Gloria Vargas en Brasil para entender este tipo de aproximaciones. Esta es una imagen justamente de un mural realizado en el marco de las acciones del colectivo por la protección de la provincia de Sogamuxi. En el marco, digamos, de esta importancia de la mirada cartográfica para entender los conflictos ambientales, pues yo he oscilado en distintos aspectos o en distintos roles. Algunos pueden ir desde lo más técnico, que es limitarse al apoyo, georreferenciar algo. Abajo vemos algunos de estos actores con los que eventualmente trabajo, y pues oscilan, digamos, dentro de lo más técnico hasta lo más político. En el marco de estos trabajos, pues yo suelo utilizar fotografías aéreas pancromáticas, en este caso del IGAC, cartografía social elaborada con la gente en terreno, mapas históricos, por ejemplo, en los que se asignan derechos territoriales o se asignaron. Estos textos luego que también nos refieren unas demarcaciones del espacio geográfico, imágenes satelitales e incluso cartografía histórica. Esto combinándolo con dispositivos GPS, drones, y pues en el componente de análisis, pues que entran todos estos sistemas de información geográfica, también algunos software para procesar esta información que se obtiene con los drones, y algo en lo que me he empezado a enfocar más fuertemente y que les compartiré algunos ejemplos durante la charla, es cómo hacer para divulgar esa información cartográfica, porque muchas veces cobra sentido en el marco de una defensa de un territorio, pero cuando cesa la amenaza, esa información a veces se pierde y deja de cobrar sentido. Entonces, hacer esas transferencias o esa divulgación o que esa coproducción trascienda el conflicto ambiental y detone otras cosas, pues pasa también por buscar formas de divulgar esa información, ya sea de manera impresa, de manera virtual o de manera, digamos, virtual estática o virtual interactiva. Entonces, esos son algunos de los roles que yo desempeño en mi quehacer cartográfico. Aquí quisiera, digamos, señalar, perdón, que la vinculación justamente siendo egresado, bueno, a un estudiante de la Universidad Javeriana, inició con la profesora Ida Quiñones en el marco de este conflicto, pues que hasta el día de hoy sigue siendo muy sonado, y es todo lo que ha representado la minería o el proyecto minero de la Colosa en Cajamarca. En su momento, pues oculto bajo una organización que se llamaba Quedada o Sociedad Quedada, pero ahora pues plenamente conocido, que es Anglo Gola Shanti, quien estaba detrás de ese negocio desde hacía mucho tiempo.
Y referimos este mapa porque en el momento que lo elaboramos con tierra minada, también plasmó, digamos, en una forma o ayudó a movilizar las preocupaciones que localmente se tenían en aquel momento. Y es que en este color naranja que vemos es una solicitud de sustracción de la zona de reserva forestal central. Esa solicitud pues era una proporción muy pequeñita del área y durante mucho tiempo estuvo enfocada la atención solamente en esas 575 hectáreas, si no recuerdo mal la cifra ahora. Pero a fuerza de estar solicitando en su momento al Ingeominas toda la información del catastro minero colombiano, eh, pues se hace evidente que no eran solamente 575 hectáreas, sino que para entonces pues más del 85% del municipio contaban con títulos mineros. Eso les estoy hablando de 2010 como refleja la figura. Entonces, estas aproximaciones, digamos, desde lo cartográfico, pues tienen un poder enorme porque como bien podrán imaginarse, no son sencillos muchas veces estos lenguajes cartográficos y sí requieren unas destrezas técnicas para garantizar que la información que se despliega pues tenga exactitud, tenga certidumbre y pues que sea fácilmente comprensible para las personas pues que están apoyando estos procesos de defensa territorial. En el marco de ese trabajo, digamos, ese fue un apoyo como el que en este caso he venido haciendo para el Bosque de Galilea, y es que para entonces, y nunca me he llegado a acercar demasiado hasta Cajamarca, la mayoría de las veces el apoyo es virtual y remoto, pero nos vinculó como procesos, en este caso con el proceso del cual también hago parte y al que ya me referí, que es el colectivo por la protección de la provincia de Sogamuxi. En ese momento nosotros, mientras en la Colosa estaban preocupados por la minería, nosotros estábamos preocupados por la industria de los hidrocarburos. Y pues en este sentido, AIDA junto con el grupo de trabajo se vincularon también a estos procesos de defensa. Y es que en el marco tanto de los conflictos como de las aproximaciones cartográficas, pues se han venido tejiendo redes que permiten coproducir estos conocimientos y compartir esas estrategias de defensa territorial, pues para la defensa de nuestra casa común. En este punto, quisiera, y ahí creo que si están viendo un video, no tiene sonido, no se preocupen, y es que, como les mencionaba, con Lucas Rodríguez, con quien hemos venido trabajando ya de bastantes años, produjo un video justamente sobre el bosque de Galilea. Y a mí este video me despertó muchísima curiosidad por saber dónde estaba el bosque, porque aunque geógrafo, pues no me las sé nunca todas, obviamente. Y digamos, video mostraba todas estas imágenes y aunque yo había escuchado ya a la profesora Ida referir muchas veces el caso, espacialmente no lograba ubicarme. Entonces, para los que todavía no conocen dónde se ubica el bosque de Galilea, en el centro de este mapa tenemos a Bogotá, en la parte inferior tenemos el Tolima, la Colosa más o menos estaría de este lado y el bosque de Galilea, digamos, está en el otro extremo del departamento del Tolima. Aquí vemos la ubicación de un área protegida regional que se declaró en los límites digamos, tanto bueno, en jurisdicción de los municipios de Villarrica y Dolores principalmente. Entonces, cuando yo me aproximo a esto y después de escuchar a Ida, pues del bosque, el bosque de Galilea y no saber dónde me ubicaba, mi reacción inmediata fue como cartógrafo, acercarme a qué información estaba públicamente disponible. Para los que no conozcan OpenStreetMap, pues este es un proyecto abierto y colaborativo y yo desde mi quehacer cartográfico muchas veces antes de empezar a entender o antes de tratar de apoyar o influir en algún proceso, me voy a mapear en estas plataformas porque son las que alimentan muchos de los mapas bases que luego pues son útiles tanto para las autoridades que están presentes en el área como para las comunidades que están
también haciendo presencia y que la mayoría de las veces pues no tienen acceso a información cartográfica detallada, ¿no? O por lo menos no fácilmente accesible. Aquí hay un acercamiento pues a esos trabajos de mapeo que digamos, en este mundo de la cartografía los referimos como información geográfica voluntaria, y vemos aquí en el centro pues lo que es el Centro de Memoria y Acción Integral para el Cuidado del Bosque de Galilea y Territorio, el lugar que correspondía a una escuela de la vereda Galilea, y pues de trascendental importancia para los procesos organizativos en esta zona, ¿verdad? Y aquí paso para señalar, pues es sabido que la movilización en torno al bosque de Galilea, pues lo detonó la industria petrolera, de la cual nosotros ya teníamos mucha experiencia en Boyacá, defendiéndonos de estos dos proyectos a los que me referí muy brevemente en un mapa de la diapositiva anterior. Eh, por otra parte, tenemos esto que ha venido ocurriendo y que cada vez cobra más relevancia, que es todo el mercado de los bonos de carbono. Entonces, en el caso del bosque de Galilea, pues las estrategias de defensa del territorio contra la industria petrolera pues llevaron a las comunidades a movilizarse para declarar un área natural protegida y tratar y lograr, más que tratar, sacar a esta empresa Petrobras, que allí se encontraba después de haber hecho varias transacciones de la propiedad de sus contratos de exploración. Eh, Sin embargo, pues paulatinamente, pues esto se ha venido transformando. En este mapa vemos, por ejemplo, unos aspectos que mezclan la propiedad de la tierra y simultáneamente los bloques de hidrocarburos. Aquí vemos todos estos iconos con personitas en color amarillo. Es información que se tiene dentro de los análisis gubernamentales, eh, y es población local que está allí asentada. Sin embargo, vemos una hacienda cuya historia pues ya trasciende varios siglos, eh, que fue subdividida justamente en el marco de una estrategia para poder hacer unas donaciones a una universidad pública regional y para hacer también donaciones a empresas y a otras entidades. En este caso, esto partió el territorio como si fuese una ciudad. Son lugares, digamos, no es fácil llegar a ser o que te aprueben un loteo de estas características en muchos lugares, porque pues no corresponde ni siquiera con servidumbres, con vías de acceso. En el mejor de los casos, a estas 219 fracciones de esta hacienda, habría que acceder en helicóptero por lo menos. Y es importante además señalar que Villarrica es uno de los municipios que aún no tiene información catastral oficial por parte del IGAC. Esto lo menciono porque es relevante en un contexto de desinformación o de carencia de ese conocimiento, pues se presta para circunstancias en las que hay incertidumbres y que justamente ponen en pugna actores locales con otro tipo de actores que no necesariamente permanecen de manera constante en el territorio. Paso aquí mientras voy a ir hablándoles. Estos códigos QR ustedes los pueden fotografiar para escanearlos luego o directamente escanearlos con su celular, pero pues es cómo me he aproximado yo a conocer el bosque de Galilea desde esta perspectiva remota, y ha sido básicamente generando y compilando información cartográfica para la resistencia pues que allí tiene lugar. En este caso, como señalaba, yo nunca he puesto un solo pie en el bosque de Galilea, si lo conozco es por mapas y por imágenes. En estos mapas se condensa una información que es públicamente disponible. La hemos pensado justamente para que los actores que están digamos, que tienen jurisdicción o hacen presencia en estas áreas, pues tengan más elementos para poder acceder. Obviamente el gobierno, las empresas, pues tienen sus propios técnicos, pero en las comunidades muchas veces no hay quien tenga esta capacidad de generar esta información cartográfica y sobre todo hacerla entendible, legible y accesible. Dentro de la información pues que se ha
sistematizado, pues hay información sobre petróleo y minería, de arqueología, de las áreas protegidas que se encuentran en esa área y de la propiedad de la tierra. Otro de estos componentes, pues que es el segundo mapa, el de propiedad de la tierra, vincula además la información que en el marco de generar mapas en gran formato con imágenes satelitales muchísimo más detalladas, ha posibilitado. Y es que las comunidades, en la medida que se ofrecen estas perspectivas, no ya de una imagen en la que casi toda su finca o casi toda su comunidad queda reducida a un píxel, sino que ahora la pueden ver con muchísimo más detalle, la pueden cuestionar, es el proceso que han venido haciendo allí las veedurías de la gestión pública para la gestión del bosque de Galilea, complementan estas aproximaciones. Es así como, pues aún y estando remoto desde otro país, pues se pueden generar estos puentes y estos lazos para complementar los análisis que en la teoría deberían llevar a que se facilite un proceso de construcción del Estado en el que las comunidades tengan un poco más de incidencia, tengan voz, tengan voto y su conocimiento local pues no sea invisibilizado quizás en algunas perspectivas, por ejemplo en las técnicas. Aquí quisiera señalar, digamos, otra de estas aproximaciones y es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, hace algunos años adoptó una política en la que gran parte de su información cartográfica ahora se considera bajo una licencia Creative Commons by 4. Esto ha posibilitado que las aerofotografías que ya están disponibles en Colombia en mapas se puedan descargar y se puedan generar ortomosaicos y otros modelos tridimensionales como los que veré ahora. Entonces, esta información que está en Colombia en Mapas sí es libre y es abierta, pero el acceso muchas veces es limitado para la ciudadanía, pues que no es experta, porque no es fácil descargar la información, procesarla claramente tampoco, requiere una infraestructura que a veces no tenemos disponible, muchas veces ni siquiera en el cotidiano, digamos, de los equipos que uno puede llegar a utilizar, como una computadora portátil. Y pues en este punto es relevante agradecer justamente el apoyo que el doctor Diego Arenas nos ha venido prestando, quien hace parte del Centro Alemán de Investigación en Inteligencia Artificial, porque pues ha puesto justamente sus servicios y, o sea, su conocimiento al servicio de estas actividades de contramapeo. Y es tanto en lo cartográfico como en lo documental, pues nos ha permitido superar unas estrategias que luego son muy marcadas en el contexto colombiano, y es la infoxicar a los procesos, ¿no? Aquí es ese juego de palabras como intoxicarse, pero en este caso se infoxica uno con muchísima información que rebasa por mucho las capacidades locales de análisis y la comprensión de la información. Allí, pues la importancia de este apoyo que durante el proceso nos ha venido brindando Diego. Ahí estos mapas y los códigos QR, pues como les reitero, los pueden descargar y consultar ya luego ustedes con más calma. Y pues ofrecen también estas perspectivas no solamente cartográficas, sino que ya empiezan a mezclar también con lo audiovisual. Eh, esto pues es fundamental. Aquí hay un ejemplo más cercano de uno de estos ortomosaicos que se generan con aerofotografías del IGAC, y es como estos municipios de Villarrica y Cunday en el Tolima, los podemos ver en 1999. Y ahorita vamos a ver por qué es importante esas perspectivas multitemporales. Y es aquí donde llegamos ya casi hacia el cierre de lo que sería esta conferencia, y es hay que problematizar también estas coordenadas y estos píxeles porque tienen ciertos efectos, tanto que solamente estén las coordenadas en una tabla, pero que sea muy difícil espacializarlas, y las imágenes, ya sea su resolución espacial, es decir, qué tan cerca me permite ver y que no se distorsione, por ejemplo, una vivienda o elementos más reducidos, o su resolución temporal, y es cada tantos años yo tengo una imagen detallada, por ejemplo, de ese mismo lugar. Eso tiene efectos y los ha tenido sobre las comunidades campesinas del Bosque de Galilea, y en nuestro caso, pues la aproximación que, como les mencionaban en la semblanza y al principio de la presentación, pues es lo que nos motiva a brindar estos servicios.
dudas que tiene la comunidad frente a una tabla, por ejemplo, de un documento público de alguna autoridad, para poderlas transferir a estos visores cartográficos y que ellos tengan la oportunidad de decir si esta sí es la casa de la persona, no sé, de Pedro, o si hay un error en la ubicación y faltaría incluir además la de Juan, la de María, la de un montón de personas. En este caso, pues ya les mencionaba, no es necesariamente un conocimiento que se pueda generar por sí solo o que exista como una fórmula mágica para transferir esa información. Entonces, en ese caso, eh, ofrecemos este otro ejemplo que ya no relaciona esta información vectorial a la que me refería, sino que relaciona este trabajo que hicimos de poner al servicio mapas que muestran una perspectiva detallada, pero desde una aproximación multitemporal. Entonces, vemos aquí, esto es el SEMAI o la Escuela de Galilea, que les mencionaba, estaría más o menos ubicada en esta parte del mapa. El polígono verde corresponde a un parque natural regional que fue declarado. Y allí vemos en este acercamiento, pues, se evidencian ocupaciones del territorio. Aquí, por la fotointerpretación y el conocimiento experto y la práctica de esto, pues nos habla de usos generalmente asociados a la ganadería, pero también asociados a la agricultura y una forma de vivir de los campesinos de esta región. A la derecha, por su parte, vemos una imagen satelital que también nos permite hacer ese paralelo, ¿verdad? Entre cómo se van transformando los territorios y cómo en estas perspectivas también a veces las nubes nos juegan unas malas pasadas y es que ya sean los píxeles o sean las nubes, pues existe la probabilidad de que pasemos por alto la presencia de algunas comunidades campesinas y que hacen parte fundamental pues de estos contextos. Ahora quisiera, ya para ir hacia el cierre y dar paso pues, a una ronda de preguntas y de retroalimentación pues, de lo que ha venido haciendo este trabajo, es eh, volver sobre esta importancia de la claridad sobre la propiedad de la tierra en este fenómeno que en su momento había sido detonado el conflicto ambiental por las actividades petroleras, pero ahora lo están detonando la formulación de proyectos de captura de carbono. Y es que, en la medida en que no hay claridad, por lo menos oficial, no tenemos un catastro, no hay un estudio de títulos, resulta difícil confirmar pues quiénes son realmente los que están, que tienen la posesión o que tienen la propiedad o que deberían tener ya sus documentos en orden y se dan, digamos, paso a estos entramados y a estas subdivisiones muy cuadriculadas de áreas que en principio pues son netamente boscosas y de las que pues no podrías acceder, como mencionaba antes, a no ser por un helicóptero. Sí, además, seguramente de los que presumen la propiedad, difícilmente habrán llegado a poner un pie en estos territorios. Este documento, por ejemplo, fue descargado de este Registro Nacional de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, que también, digamos, se abrevia como RENARE, y pues que hace parte de este proyecto de captura y comercialización de carbono que está vigente en el bosque de Galilea y pues que ha causado muchísimo revuelo pues por las implicaciones que esto conlleva especialmente para las comunidades que han estado asentadas allí. Aquí, por eso, retomo este mapa que ya habíamos proyectado y es como en el marco de estos proyectos, pues hay algunas familias que documentos oficiales ya las refieren y cuando se complementa esta información con la perspectiva local, eh, salta a la vista pues que hay se están sobrelapando reclamos sobre un mismo territorio. En esta medida pues es importante justamente hacer una invitación pues, al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a los municipios, a la misma Agencia Nacional de Tierras para apoyarse en estas perspectivas cartográficas y en esta información pues que se ha venido sistematizando, que se ha venido reprocesando para realmente
dejarla a disposición para quienes quieran consultarla. Quisiera señalar, como yo sé que son muy odiosas las comparaciones, pero es importante ver en retrospectiva las cosas para no repetir los mismos errores. Y es que, si recuerdan ustedes, más o menos por allá del 2010, 2011, se conoció esto como la piñata de los títulos mineros. Y se entregaron muchísimas concesiones a muchas empresas multinacionales y a muchas personas porque luego hacían negocios transfiriendo nada más la propiedad de estos títulos. ¿Y esto qué lo posibilitaba en aquel entonces? Que se hacían unas interpretaciones muy amañadas y sesgadas de la ley 685 y el decreto que posteriormente salió y fue derogado, en donde no nos dejaban acceder a cuáles eran los títulos mineros, cuál era su delimitación, era casi un secreto de Estado, y en la medida que eso es secreto, que no es pública esa información, que no es accesible, pues se presentan los excesos pues que en su momento se llegaron a presentar, como este que nos señala aquí el principio de la nota, un predio de 19 metros de ancho por 19 kilómetros de largo, que fue vendido por 9 millones de dólares, ¿verdad? Seguramente eso no tiene mayor sentido desde un punto de vista económico, pero pues hace parte de esas estrategias de digamos, de lucrar con la propiedad del suelo o del subsuelo. Y decía que las comparaciones son odiosas porque en su momento, cuando estaba activo el RENARE, que es este sistema donde se almacena la información de los bonos de carbono, yo siendo cartógrafo, pues tenía dificultades para saber si en un mismo territorio había más de un proyecto red en ejecución. Y pues se supone que se crea esta plataforma justamente para evitar que exista una duplicidad o se reporte doble o triple vez la cantidad de toneladas de carbono que se están fijando de la atmósfera. Al día, bueno, anoche seguía todavía este portal en mantenimiento. Yo creo que sí es importante para el sistema de información ambiental de Colombia, teniendo en cuenta todas las problemáticas que ya hemos visto que no son exclusivas del bosque de Galilea, esa es la punta del iceberg, pero ya vemos que se han asomado icebergs más grandes en el Amazonas y algunos en el Pacífico, con todo lo que ha representado estos proyectos que, aunque pensemos que están vendiendo aire, pues también están comprometiendo los derechos territoriales de las comunidades, y en este sentido es importante hacer un llamado al Ministerio de Ambiente, al IDEAM, para que refuercen estas plataformas y garanticen justamente el acceso que hace posible la rendición de cuentas y pues, la transparencia de la información. Quisiera cerrar, nada más permítanme cambiar la diapositiva, con estas reflexiones finales, y es que la opacidad de la información, pues ciertamente es un caldo de cultivo para el conflicto armado, y sabemos, ya eso es casi que sabido en Colombia, pues la propiedad de la tierra es uno de los ejes centrales. El bosque de Galilea y su cercanía con Sumapaz, pues claramente que hacen parte del conflicto armado, y allí se libraron pues acciones de parte del Estado, de grupos al margen de la ley, pues por el control y disputa de este territorio, y no podemos pensar que se va a solucionar este problema hasta que no se ponga en orden justamente tanto desde el punto de vista social como cartográfico, pues dónde realmente están estas comunidades, si, eh, dónde están la información, digamos, de las adjudicaciones que en su momento debió hacer el INCORA, pues en este sector Galilea, que así fue denominado, y que abarcaba incluso la Hacienda Galilea. Todo esto está apoyándonos pues un contexto muy complicado para que realmente se pueda llevar a término pues todos los compromisos que ya ha adquirido el gobierno colombiano, tanto con la firma del acuerdo de paz con las FARC, como los que están por venir con actores pues que hacen parte de estos territorios aún, ya sea como grupos originalmente conformados o como disidencias, en fin. También es importante, y pues en cierta forma resulta paradójico, que en un mismo territorio pues se haya luchado por un proyecto que emite muchísimo carbono, pero ahora haya llegado un proyecto que quiere mantener ese carbono en el suelo y genere estos conflictos ambientales. Es importante fortalecer la rendición de cuentas, y en especial
prestar más atención a los mecanismos de verificación y cómo se están llevando a cabo, porque muchas veces se argumenta que esta zona pues está en conflicto armado, entonces pues el verificador no puede entrar y señala que no puede entrar, pero aún así el proyecto pasa a comercializarse en los escenarios nacionales e internacionales. Esto no tiene, digamos, un sentido. Yo creo que deberían haber también algunas zonas en las que hay que poner un freno para que pues no se sigan vulnerando más los derechos territoriales de las comunidades, que es el tercer punto. Y es que en el caso de Galilea nos evidencia cómo una apuesta por defender un territorio llevó a las comunidades a apalancar la declaratoria de un área protegida en el marco de la cual ahora pues ya son vistos como extraños y se da prioridad justamente a estos proyectos que buscan captar y comercializar los bonos de carbono. Y esto nos lleva justamente a la cuarta reflexión que les traíamos hoy es los ecosistemas pues no pueden ser vistos desde una perspectiva biológica únicamente, tienen que ser vistos desde esta perspectiva biocultural en la que tiene cabida pues quienes originalmente estuvieron habitando este territorio y que han aguantado múltiples violencias, tanto desde el orden armado como violencias de otro tipo, unas más indirectas, otras más silenciosas, la violencia misma del abandono estatal. En este sentido, pues no puede ser posible que hoy pretendamos que se envíen a estos campesinos a otras partes, porque, ¿qué nos dice la historia? Pues van a terminar bajando quizás por algunos de los ríos, yendo hacia el Guaviare, yendo hacia el Putumayo y pues aumentando las fronteras de la deforestación en Colombia, que es otro de estos problemas grandes que se tejen sobre nuestros territorios. Y espero con esta última reflexión, pues que más o menos hayamos podido evidenciar lo que es este potencial de la cartografía para gestionar los conflictos, para resolverlos o para transformarlos, porque pues ese es justamente el papel que estamos llamados a cumplir pues quienes nos identificamos como académicos y en particular como académicos activistas, es brindar justamente estas herramientas para que se tenga por lo menos una comprensión común de la problemática, una comprensión compartida y las comunidades en conjunto con las organizaciones estatales que la representan y que velan por sus derechos les permitan tener voz y voto pues en esta tarea pues de permanecer y seguir tejiendo memoria y territorio en el bosque de Galilea. Con eso cerraría y les agradezco muchísimo su atención. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Vargas su valioso aporte en la comprensión de los conflictos territoriales, tanto académico como social, ¿no? Creo que la labor cartográfica y documental, la creación de estos mapas que vinculan precisamente lo que él nos evidencia, conocimiento y poder, es un aporte a las comunidades, realmente, creo yo, la comprensión de los conflictos ambientales. Y creo que es importante diferenciar lo que él nos evidencia, cartografía por un lado y territorio por otro, ¿no? Desde su mirada ética o la mirada ética que pretende evidenciar la presentación para mostrar los derechos territoriales de las comunidades, ¿no? Como hemos visto en el marco de la cátedra, la desinformación se ve plasmada también en este marco de la cartografía y como la manipulación, como lo decía él, la tergiversación de la información del territorio se ha dado al servicio de relaciones de poder injustas. Entonces, devolver y empoderar a las comunidades para la defensa de sus territorios, como nos muestra el ejemplo de Galilea, pero cómo se multiplica alrededor del país, creo que es un aporte esencial pues, para crear sociedades más justas, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Ahora le damos la palabra a la doctora Diana Lucio, directora del departamento, para evidenciar sus comentarios. Gracias, Diana. Gracias, Adriana. Muchas gracias, Nicolás, por tu presentación.
Realmente es muy interesante esto que nos hablas del potencial de la cartografía a la larga como un instrumento informacional, ¿no? Como lo que tú dices, algo que tiene condensado mucha información, y sobre eso pues yo quería como pedirte algunas reflexiones. Digamos que la cátedra en digamos, en esa invitación que nos hace a pensar en cómo la desinformación empieza también a invisibilizar algunos actores políticos, algunas voces, algunos actores comunitarios, algunos intereses, y hemos hablado, quizás también porque es una cátedra en comunicación, hemos hablado mucho de esta desinformación como algo intencional, ¿no? O sea, como algo, una manipulación de la información que tiene como propósito como que incidir en las opiniones de las personas, polarizar. Nos han hablado mucho de la polarización, pero como que no entendemos el concepto de la desinformación no intencional, ¿no? O sea, que tenemos información que no está sistematizada, que tenemos información que es difícil que llegue a las comunidades, que si bien el IGAC ha hecho un esfuerzo gigante en tener toda esta información abierta, ¿no? En este ejercicio de los datos abiertos del gobierno, pues el IGAC ha sido una entidad que ha procurado tener datos abiertos, pero son datos abiertos que, como lo que tú dices, o sea, en la comunidad, en el territorio, en el bosque de Galilea, pues descargar estos mapas y darle sentido a esa información no siempre es tan fácil. Entonces el contramapeo, el que tú nos hablas, el que emerge de la propia comunidad, del propio territorio, se vuelve como una herramienta muy interesante para ellos, ¿no? Y en este sentido quería preguntarte también, porque otras de las cosas que hemos hablado es que una de esas herramientas para, digamos, combatir esa desinformación es la alfabetización mediática y digital de las personas. O sea, el que las personas sean capaces también de relacionarse, de interpretar la información y de hacer uso de esa información para tomar sus propias decisiones. Y entonces yo quería preguntarte a ti, en esa perspectiva biocultural a la que nos invitas a dar, ¿cómo sientes que digamos, que estas tensiones entre esta información que emerge desde abajo, desde las comunidades que están mapeando sus territorios, y esta información que, digamos, ya está centralizada, institucionalizada, que ya nos dice ciertas cosas, cómo es esa negociación? Era una pregunta que tenía que hacerte, cómo son también las posibilidades de las comunidades de apropiarse de esas herramientas de contramapeo. Es algo relativamente sencillo, algo que funciona independientemente como de la velocidad del internet y estas cosas que a veces son más difíciles como en los territorios, ¿no? A veces es más difícil que se conecten. Entonces quería como preguntarte digamos, cómo se negocian estas dos perspectivas, sobre todo en lo que tú dices de los bonos de carbono, ¿no? Porque entonces también tenemos que, cuando digamos la información se convierte en meramente transaccional, pues se reduce un montón de información, ¿no? Entonces yo te vendo el bono de carbono, pero ¿quién está viviendo en ese territorio sobre el cual se va a hacer esa protección? Eso no, pues esa información como que se opaca, se oculta, se hace invisible, y eso empieza también a poner pues, en condición de vulnerabilidad estas comunidades. Entonces mi pregunta estaba como orientada por ahí, ¿no? Como esas tensiones se hacen evidentes en estos procesos comunitarios. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Gracias. No sé si quieran que conteste de una vez o hacemos un recorrido, porque creo que ya nos das un buen rato para estar conversando. Si quieren, retomo pues este aspecto de, evidentemente, el mapa no es el territorio, siempre será una abstracción, y pues es una lectura que está mediada siempre por relaciones de poder. Lo veíamos en las cartografías históricas, por ejemplo, cuando eran realmente secretos de Estado, y estos mapas que se usaban, o pues los portugueses en su momento aquí en Colombia, y pintaban el río Magdalena como si saliera al Maracaibo, justamente para que si alguien se robaba ese mapa, pues no llegara nunca al Magdalena y pudiera subir a esas riquezas auríferas. Eso lo seguimos viendo hoy en día todo el tiempo, y es importante esa distinción que se plantea, y es que muchas veces se vende la perspectiva aérea y cartográfica, y los SIG que nos deslumbran por su gran poder y potencial compilador de información, pero nunca podrá llegar a ser tampoco esta
lectura, digamos, a escala 1 a 1 del territorio, realmente reflejando todo lo que hay allí, porque hay unos conocimientos y que es la importancia del enfoque biocultural, de entender que hay un conocimiento que la gente ha generado en relación estrecha con la biodiversidad, y pedir a esta gente que salga de ese territorio, pues es erosionar, perder cada vez más ese tipo de aproximaciones, de conocimientos, de esa riqueza cultural que no solamente es heredada, sino también producida por el estar, el sentir, el vivir en esos territorios. Evidentemente, pues sí es todo un tema este de la desinformación. Muchas veces es desconocimiento, y en esta perspectiva yo lo que te referiría pues es estas tendencias en las que se habla de conocimiento incómodo o de ciencia no hecha. También es una decisión política qué tipo de ciencia se hace y qué tipo de ciencia no se, no se hace y por qué. Esto nos remite justamente a que a veces es creada también esa desinformación o ese desconocimiento porque pues no interesa a grandes poderes, digamos, que producen algún tipo de agroquímico, por ejemplo, pero no ha sido suficientemente probado, pues básicamente pues tratan de no financiar ese tipo de investigaciones. Estos conocimientos incómodos son luego los que le apostamos nosotros a generar, porque es justamente eso. Y creo que en la medida que incomodan, pues abre la posibilidad, yo diría que no tanto para negociar las lecturas del territorio, y es lo que apuestan muchas comunidades y procesos sociales, pues que ya llevan años andando esto de la cartografía, y es que el contramapeo y todas estas herramientas al final lo que hacen es disputar la lectura que se hace de ese territorio. En los casos de, de nosotros en el colectivo por la protección de la provincia de Sogamuxi ha sido eso, ver cómo una zonificación de manejo de una empresa petrolera dice que el territorio es completamente verde y se puede intervenir sin restricciones, y usando su misma información vemos que si lo hace uno realmente con criterio y con el rigor suficiente, sus mismos datos y sus mismos análisis dicen que el territorio es mayormente rojo y no debería ser intervenido, porque también pues es muy fácil de la cartografía, pues estar borrando casitas, ¿no? Si esta casita no aparece en el mapa, pues ya no existe para la toma de decisiones que se van a hacer, y tampoco hay una contrastación, digamos, de parte estatal de que esa información realmente es veraz, que es cierta. Eh, es muy importante este otro punto que mencionas de estas herramientas para combatir pues esta desinformación o esta ciencia que ha decidido no hacerse desde algunas perspectivas o desde algunos poderes, y es la geoalfabetización, le llamo yo. No estamos comúnmente acostumbrados a leer mapas, eh, y es una práctica pues que así como la lectura de poesía, por ejemplo, o la lectura o la música en determinados géneros, pues tienes que estar escuchando atentamente, tienes que estar viendo atentamente también para entender y hacer más familiar estas aproximaciones. Eh, Ciertamente no que se deben restringir pues a que la gente sepa pues usar un GPS o sepa usar digamos algunas tecnologías. eh, y hay gente que cada vez es menos, pero saben también y tienen sus formas de hacer mediciones cartográficas muy precisas con los cambios en las orientaciones de las estrellas y del sol, que es algo que se utilizaba en la cartografía de hace mucho tiempo y se ha perdido. Obviamente no se trata de romantizar o de querer que las comunidades regresen a ello, pero sí es una tarea pendiente justamente en todos estos entramados de la información, pues cómo me alfabetizo geográficamente para poder realmente comprender y cuestionar la cartografía, que sí es algo fundamental que nos está mostrando, pero también que nos está ocultando. Todo mapa muestra y oculta cosas. En mi experiencia te diría que sí hay unas posibilidades enormes para hacer esas transferencias de tecnología. Ahí aprovecho el digamos, la cuña para promocionar este libro que hemos publicado, autopublicado hace poco, que es el uso comunitario de drones para la gestión, defensa y conservación del territorio. Allí nos abocamos a explorar eso, cómo la gente es capaz de usar tecnologías como los drones, que vienen amarradas de un montón de otras tecnologías y ya la están echando a volar. Ya es este concepto del espacio aéreo cada vez más se cuestiona también, porque ya empezamos en lógicas del territorio aéreo, así como los mares, que vemos estas cosas tan gigantes, ya tienen también sus
propias lógicas de apropiación, están abiertas completamente para que la gente las pueda apoyar. Y frente al último aspecto que mencionas de los bonos de carbono, evidentemente, así como en algunos casos con estos mercados orgánicos en los que queremos saber, pues, quién produjo ese tomate y a quién está beneficiando, con los bonos de carbono es igual. Ya hay unas publicaciones en revistas indizadas, pues, de alto prestigio, que mencionan cómo estos enfoques transaccionales pues han venido incrementando y especulando con la cantidad de bonos de carbono que realmente se han fijado, y pues al final pues no creo que no debemos perder de vista que lo que estamos comprando y vendiendo es aire. No sé si eso vaya a resolver realmente de fondo la crisis que se está presentando, pero ciertamente la va a empeorar si no tienen voz las personas que habitan esos territorios y no están al tanto de qué tanto dinero se gana, qué tanto dinero se reinvierte en esas áreas, porque la mayoría de las veces terminan siendo peones en sus propias tierras y amarrados a contratos de 50 y 100 años en una malversación de la interpretación del convenio marco de Naciones Unidas para afrontar esta crisis climática. Yo le cierro ahí para ya dejar espacio, porque veo en el chat ya se van haciendo algunas preguntas. Y ya envío el enlace del libro que acabo de mencionar. ¿A viva voz? Sí. Bueno, muchas gracias, doctor Vargas. Por favor, si tienen alguna pregunta desde Zoom, bienvenidas. También las podemos dejar escritas en el chat. Y el doctor Vargas, si hay un comentario de por favor enviar el enlace del libro que acaba de mencionar. Y bueno, mientras damos paso a otras preguntas, sí quisiera yo hacerle una pregunta que me surge a lo largo de toda su conferencia. Usted menciona la piñata de los títulos, que me parece una buena caricatura para describir o para visibilizar un poco nuestra cultura política, sobre todo, ¿no? Cargada de interpretaciones amañadas y sesgadas de la ley, como usted lo evidencia. Y la apuesta precisamente de la comunidad de Galilea y de muchas otras comunidades por defender un territorio que permite acciones como la suya, ¿no? De esta cartografía detallada que en la cartografía oficial no existe, ¿no? Entonces, en este sentido, quisiera yo entender cómo la mirada supuestamente medioambiental ha dejado precisamente por fuera a las comunidades, cómo hay un llamado muy activo a nivel internacional a la biodiversidad, a toda esta dimensión de defensa del territorio natural, dejando por fuera a las comunidades. Entonces, sí me cuestiono, bueno, ¿qué piensa usted de esta mirada medioambiental que deja por fuera a las comunidades y que nos ha evidenciado con su trabajo? Sí, pues yo creo que ese es uno de los problemas que hemos venido heredando, justamente de las formas en que el norte empezaron a pensar y hacer esta conservación tipo fortaleza, ¿no? En el que ya no tienen cabida personas o historias del mismo Colombia, ¿no? Que se hace un sobrevuelo en un avión, unos técnicos dicen más o menos cuál va a ser la delimitación y, oh sorpresa, que el campesino amaneció siendo ilegal en una tierra que venía ocupando durante mucho tiempo. Creo que esas percepciones es importante pues resolverlas, porque la defensa del territorio y la defensa de los bienes comunes pues tiene sentido en la medida que esos bienes comunes son apropiados y se tiene el conocimiento justo para poder aprovechar pues lo que la biodiversidad nos ofrece, y pues que nosotros somos parte de esa perspectiva. Eh, la creación de áreas naturales protegidas pues genera conflictos por doquier, porque muchas veces, y lo vemos también en el África, pues se prioriza más no sé, la conservación de los grandes mamíferos en detrimento de los derechos territoriales de unas comunidades pues que están empobrecidas, subalternizadas, o muchas veces, digamos, también apartadas pues como estos proyectos de construcción, digamos, del territorio. Yo creo que
allí es importante explorar estos mecanismos en que, cómo se hace para que el mercado de bonos de carbono no refuerce esa idea de que solo se puede fijar carbono en la medida que se esté dejando quietos los ecosistemas, porque la investigación en ecología justamente nos habla de estas teorías del perturbio, de la perturbación intermedia. Muchas veces son estas perturbaciones en el bosque y estos tipos de manejo lo que hacen que sea el ecosistema mucho más productivo en la medida que fomenta procesos de regeneración. Y creo que tiene que ver mucho también con el ideal, pues, de esa naturaleza prístina, naturaleza, digamos, súper, bosques primarios, súper conservados, que es eso lo que importa cuando, ahí sí que desde, si tienes un jardín, desde el jardín hacia afuera y muchas veces incluso en tu misma vivienda, pues está relacionado con esa biodiversidad y hace parte ese proceso de cómo relacionarse y cómo dar visibilidad también a, a, a esas formas de conocimiento que hacen parte integral de la apuesta por una aproximación biocultural. Bueno, desde el Zoom no tenemos ninguna pregunta. No sé si nuestro pequeño auditorio aquí quiere hacer alguna pregunta, alguna inquietud, comentario. Bueno, finalmente le voy a dar la palabra a Aida Quiñones, profesora del departamento y líder, una de las líderes de estos proyectos que hemos venido mencionando, y para también cerrar este primer panel. Gracias, Nicolás, por la presentación. Gracias también a quienes se conectaron. Ahí veo una manito levantada. Ya enseguida le vamos a dar la palabra. Y quería, de todas maneras, Diana hacía una pregunta, perdona, Adriana hacía una pregunta sobre esa relación que mostraste de digamos, en su momento, sobre los títulos mineros y la piñata de los títulos mineros. Y tú hiciste una imagen donde presentabas el sistema de información que había o que hay en su momento alrededor de los títulos mineros y también el sistema de información en el RENARE. Digamos que es una preocupación porque en muchas de las comunidades precisamente se hizo una acción popular justamente por este desorden que había desde el punto de vista de que era algo así como no se sabe qué es qué ni quién es quién frente a los títulos mineros ni quién los tiene. Mi pregunta es, en la revisión que tú has hecho y en la perspectiva también crítica que se plantea aquí frente a los temas de información, transparencia, desinformación, ¿qué podrías prevenir, ¿sí?, frente a esta situación para que no se replique una situación similar a la que se dio con los títulos mineros en el país y que finalmente tuvieron que cerrar la ventanilla minera justamente por eso? Entonces, quisiera que nos aclararas eso y enseguida pues damos la palabra a la persona que está levantando la mano en el chat. Muchas gracias por esa pregunta porque me recuerda que cuando hice esta comparación que pues, no deja de ser odiosa, olvidé mencionar que esta plataforma Tierra Minada en la que en su momento pues creamos para visibilizar esta información, pues que se quería mantener como un secreto de Estado y se pudo hacer el mapa de Cajamarca y revelar esto de la Colosa. Quedó superada hace mucho rato ya. Esta página no la hemos vuelto a actualizar justo porque finalmente no sé si fue un cambio institucional o ya pues de este revolcón institucional de que desapareció el Ingeo Minas y más o menos hicieron ahí una purga de pues quienes estuvieron relacionados con todos esos hechos de corrupción. Ya la Agencia Nacional de Hidrocarburos desde hace mucho tiempo tenía esa información abierta. Se puede acceder pues para quien tiene la capacidad y el conocimiento para acceder. La Agencia Nacional de Minería también finalmente entendió pues, que esa información tiene que estar pública porque no solamente es, digamos, como hacer el negocio tapado. Si tú haces un negocio tapado con una multinacional y resulta que por andar en esa le hiciste el mismo negocio a otra multinacional, pues al final vas a empezar a poner a pelear a la gente. O si está alguien de una reserva de la sociedad civil y quiere hacer o formular o apostarle a uno de estos proyectos en una escala mucho más pequeña, que es algo que también se tendría que revisar, pues
sabe que ya ahí hay un proyecto que es de una escala más grande y por ende pues no podría llegar a entrar o tendría que buscar otro mecanismo. Entonces, la recomendación en este caso yo creo que sería en dos sentidos para el RENARE. La primera pues es, si ya se está haciendo pública la información de hidrocarburos y minería, pues que es la que más conflicto genera, porque no hacen pública también la información de las iniciativas y la delimitación espacial, porque es que de otra manera ni siquiera las autoridades ambientales tienen la forma pues, de hacerle seguimiento a esas cosas. Pues, partamos del principio que muchas veces estos proyectos, como son verdes, pues ni siquiera tienen unos estudios de impacto ambiental, pero vaya que sí tendrían que tener un estudio de impacto social, porque realmente es el mayor impacto que están generando en los territorios. Y la segunda, ya para darle paso a la pregunta que está aquí en la virtualidad. Yo siempre me he preguntado también, nos han vendido la idea, pues que esta comercialización de los bonos de carbono, pues solo puede ser rentable en la medida que mucha gente se agrupe, como replicando pues todo este régimen corporativo relacionado con la alimentación, en el que, perdón, este régimen, digamos, alimentario global, pues vende justo eso, ¿no? O sea, podemos satisfacer el hambre del mundo mientras que sembremos, pues, a destajo y en grandes proporciones. Yo creo que también hay que buscar mercados alternativos para los bonos de carbono en el que realmente tú, si quieres compensar tu huella y no estás interesado en darle un negocio, pues, a la gente, pues, que está lucrando realmente, pues, con verificar y con formular los proyectos, sino un trato directo. Es lo más rentable y lo más gratificante, yo creo, de saber tú que estás ayudando a conservar una hectárea de bosque de un campesino, pues bastante afectado por la violencia, y eso creo que está bastante poco explorado, y allí les invitaría, aprovechando también esa oportunidad, a revisar la experiencia de la comunidad indígena de San Juan Nuevo Parangaricutiro, aquí en México, que se dieron cuenta que venían de una lucha territorial de muchos años y que podía estar en entredicho los derechos territoriales por los que estaban peleando, ya no contra empresas madereras y contra otros actores como empresas aguacateras, sino por los bonos de carbono, porque les implicaba renunciar y arrodillar su territorio, pues en pro de unos beneficios que muchas veces son pocos. Tampoco hay que pensar que pues estos son unos grandes montos para las comunidades locales y que les van a resolver la vida, pero vaya que donde hay necesidades, pues cualquier ingreso que contribuye a esa sostenibilidad, pues es muy importante. Sobre eso ya también en YouTube, en mi canal de YouTube van a encontrar una presentación de eso y conocer esa experiencia de viva voz de ellos para que, así como lo están haciendo también en la Asociación de Comunidades Forestales de Petén en Guatemala, en Colombia se busquen esas alternativas que realmente fortalezcan las comunidades de base. Si no, vamos a seguir peleando porque siempre es alguien de fuera el que viene con ideas maravillosas y terminamos más polarizados que antes. Bueno, Ahora le damos la sí, palabra a Juan Pablo Guerrero, que quiere hacer una pregunta al doctor Vargas. Hola, buenos días a todos y todas. Un saludo al panel, un saludo a la profeída. A Nicolás, por supuesto, quisiera aprovechar este espacio, más que para hacer una pregunta, para aplaudir tu trabajo, para felicitarte por tan buen trabajo de recolección y estudio de cuál es el rol de nosotros los científicos y las científicas sociales y cómo nuestro papel de articulador con las demás ciencias que usualmente se consideran duras es vital para el reconocimiento de la territorialidad de las comunidades. Y quiero rescatar la pertinencia de tu trabajo en dos aspectos, por lo menos. El primero tiene que ver con la propuesta de cara a la construcción del catastro multipropósito en el marco de los proyectos del gobierno Petro, que desde hace décadas ha sido una demanda histórica no únicamente por parte de las comunidades, sino incluso por parte de los organismos institucionales que desde los territorios han hecho activismo para que desde el nivel central se logre hacer una política articulada para la construcción del catastro. Entonces quiero felicitar el trabajo porque siento que es un punto y un escenario importante para dar la discusión en temas catastrales, que siento que es una disciplina que nos reúne a todos y todas, a muchas disciplinas en la construcción de un catastro, no solamente en clave de derechos ambientales, sino en clave de derechos de las comunidades. Y lo segundo tiene que ver con la superación de esa idea, como muy bien lo recoges en las reflexiones,
de esa idea de conservación ambiental traída del norte global, traída un poco de esa vieja idea gringa del cuidado, de el monte está para verlo, contemplarlo, y en caso tal pagar una tarifa para que entres al parque y lo mires y ya. Muy traída de esa idea de Yellowstone, de la formación de los parques nacionales. Entonces siento que la cartografía y todo ese trabajo que integra muchísimos aspectos de conflictividad territorial y socioambiental es clave para ir superando esa idea meramente conservacionista y de contemplación del ambiente. Y por supuesto, articular una política en clave de derechos de las comunidades, en este caso campesinas, para la expedición de una política clara de bonos de carbono, en la que no únicamente llegue una empresa a decir, vamos a lavarnos un poco la cara, vamos a vender unos títulos que abiertamente desconocen las dinámicas de tenencia en la tierra y cuáles son esas dinámicas también de conservación que desde las nuevas comunidades se plantean. Entonces, siento que este escenario y este estudio es importante para superar esa idea y también corregir muchas de las cosas que se han planteado con el tema de los bonos de carbono y la intervención de actores terceros y agroindustriales en estos temas. Entonces, de nuevo, quiero agradecer por este trabajo, también al panel por la pertinencia de este trabajo y pues me anuncio como parte desde el Justicia, estamos muy contentos de poder asistir en estos espacios y de poder contribuir en la defensa de los derechos territoriales de las comunidades y, por supuesto, en la articulación de nosotros los y las científicas sociales. Muchas gracias. Y Juan Pablo, muchísimas gracias por las felicitaciones y pues por estas reflexiones que nos compartes. Frente a tu pregunta sobre de cara al catastro multipropósito, yo quisiera empezar por qué van a hacer en el marco del catastro multipropósito cuando en el bosque de Galilea se den cuenta que hay un lote que vale, según el avalúo que hizo alguien, no sé, 2.000 millones o 6.000 millones de pesos, y el lote de al lado vale, qué sé yo, 5 millones de pesos, porque así está la propiedad de la tierra y así están los avalúos en el bosque de Galilea. Yo no sé cuánto pagarán en impuestos en Villarrica, pero no creo que estén pagando impuestos de un lote de, no sé, casi todos son de 45, 50 hectáreas, lo que dice el avalúo, seguramente deben estar pagando una cifra irrisoria. Si no, no sería negocio jamás por formular un proyecto de bonos de carbono porque no les va a dar ni para pagar ese impuesto. Ahora, yo desde esta perspectiva del catastro multipropósito, entiendo la apuesta que se hace y entiendo que es bastante ambiciosa, pero hay que aportarle pues de las herramientas que tenemos tecnológicas y este libro que les compartía el link y les proyectaba en pantalla, que espero lo hayan podido registrar, da justamente esas herramientas. No es tanto el catastro y así como el mapa no es el fin, el catastro no es el fin, es el medio para fortalecer estos procesos. El propósito del catastro yo creo que no debe ser cobrarle más dinero y replantear una vez más pues que la tierra es improductiva y que en estas comunidades campesinas, sino que hay que hacer una lectura pues de ese territorio, pero enfocada en fortalecer esas capacidades locales porque pues no digamos mentiras, los estados latinoamericanos, en particular el colombiano, pues cada vez se hacen más pequeñitos y hay un montón de responsabilidades como la conservación ambiental que terminan siendo el Estado, pues organizaciones ambientalistas internacionales, ya son multinacionales del medio ambiente las que están representando esa perspectiva del Estado allí. Y creo yo que eso es bastante problemático, pues a propósito, pues en paz descanse Carlos Walter Porto González, él reflexionaba justamente sobre eso, cómo estas ONGs también pues son una forma en la que el mismo sistema pues, se ha estado tratando de lindar de las responsabilidades que debería tener el Estado para hacer presencia en esos territorios. Eh, yo creo que ya para no seguir saliéndonos de la agenda, le cortaría por allí, nada más cerrando en resaltar esa idea que mencionaba también Diego, como el compromiso y la labor que como científicos sociales, pero también como científicos de pronto de otras áreas que se consideran duras o fuertes, pues eh, tenemos que aproximarnos desde una ciencia comprometida y transdisciplinaria, no solamente inter o multidisciplinar, porque si no se vinculan estos conocimientos locales y se le da prioridad pues a las inquietudes o los debates teóricos que están vigentes, que es importante, pero también a las necesidades institucionales que hay y a lo que la gente que colabora con nosotros quiere saber, pues va a ser muy difícil
realmente generar unos conocimientos suficientes para gestionar de manera adecuada en el territorio. Yo creo que ya desde la perspectiva legal y desde el acompañamiento que se hace, hay que, y sigue pendiente, pues, los desarrollos normativos para que la gente deje de ser ilegal porque resultó ilegal por la declaratoria de un parque. Eso no tiene sentido, pues si hay un incendio, ¿quién va a avisar que hay un incendio? ¿Quién va a ir a apagarlo? Generalmente son estas personas con machetes y hojas los que terminan sofocando estos incendios porque pues a menos que sea de unas proporciones bíblicas y tenga renombre o resuene en lo internacional, pues allá no va a llegar un helicóptero de la Fuerza Aérea a apagar o ayudar a proteger esos recursos o esos bienes comunes, como prefiero yo llamarlos. Muchas gracias, doctor Vargas, nuevamente, y nos quedamos con el llamado que hace a estos diferentes grupos de interés a vincularse a estas problemáticas y tratar de legitimar más que legalizar estas problemáticas que conciernen a todo el territorio. Y bueno, vamos a un receso para continuar con el orden de la mañana. Muchísimas gracias. Nicolás, gracias, Nicolás. De todas maneras, también estás invitado a la siguiente charla. Están invitados todos ustedes a la siguiente charla que nos presentará también aquí Adriana. Nos hace la invitación. Un momentico. Bueno, en el marco de esta mañana también tenemos la ponencia de Herbert Augusto Choachí González con el título de Abriendo Caminos para la Paz en medio de la desinformación. Diálogos diversos con el ELN. Entonces empezaremos también a las 11. Como decíamos, vamos a dar un espacio y continuamos. Muchas gracias.